Buena tarde, compañeros y tutor. Les habla César Augusto González Lozano, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del área Radiología e Imágenes Diagnósticas, curso Biología Celular y Molecular. Hoy les voy a hablar de biomoléculas orgánicas. Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Se dividen en 4 grupos: carbohidratos, aminoácidos, lípidos, ácidos nucleicos. Primero veremos carbohidratos. Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación. Estos ayudan a proporcionar energía al cuerpo. Se pueden encontrar 3 principales tipos de carbohidratos en los alimentos, como azúcares, almidones y fibra. Las características de los carbohidratos son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua y almacenan energía. La clasificación de los carbohidratos. Están clasificados en 2 grupos: carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Los complejos son polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos, y los carbohidratos simples encontramos los monosacáridos y disacáridos, por ejemplo, la glucosa, la fructuosa, la sacarosa, la maltosa, la lactosa. Se caracterizan por observarse rápidamente en el organismo. Funciones de los carbohidratos. El cuerpo necesita las 3 formas de carbohidratos para funcionar correctamente. El cuerpo descompone los azúcares y los almidones en glucosa. Esto quiere decir que es el azúcar en la sangre, para utilizarlo como energía. ¿De dónde adquirimos los carbohidratos? De las frutas, de las verduras, del pan, de las pastas, de los granos, de muchos alimentos que consumimos en el diario vivir. Otra biomolécula orgánica son los aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas. Los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Se clasifican en aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales y aminoácidos condicionales. Aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales, aminoácidos condicionales. Los aminoácidos esenciales no los puede producir el cuerpo, en consecuencia deben provenir de los alimentos. Los aminoácidos no esenciales significa que nuestro cuerpo produce un aminoácido aun cuando no lo obtengamos de los alimentos que consumimos. Los aminoácidos condicionales, por lo regular, no son esenciales excepto en el momento de enfermedad y estrés. Características de los aminoácidos. Son bifuncionales, es decir, contienen un grupo amino básico y un grupo carboxilo ácido. Se les llama aminoácidos porque tienen el grupo amino en el carbono alfa al carbonilo. Funciones de los aminoácidos: el transporte óptimo de nutrientes, la optimización del almacenamiento de todos los nutrientes. ¿De dónde adquirimos los aminoácidos? Por medio de las verduras, las hortalizas, las carnes, los pescados, también vegetales, leche fundamentalmente. Entra a la célula por difusión facilitada y se transforman en proteínas
Esta biomolécula orgánica es llamada lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en dos grupos: en lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los saponificables existen simples y complejos. Los simples son saponificables en cuya composición química solo intervienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los complejos, cuya estructura molecular, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, hay también nitrógeno, fósforo, azufre o un glúcido. Los lípidos insaponificables se dividen en tres: terpenos, esteroides, prostaglandinas. Los terpenos son moléculas lineales o ciclas que cumplen funciones muy variadas. Los esteroides son lípidos que derivan del esterano. Y las prostaglandinas son lípidos cuya molécula básica está constituida por 20 átomos de carbono que conforman un anillo ciclopentano y dos cadenas alifáticas. Las características generales. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de características no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico. Las funciones de los lípidos desempeñan 4 tipos de funciones: funciones de reserva, función estructural, función biocatalizadora, función transportadora. ¿Dónde adquirimos los lípidos? Los lípidos los adquirimos en alimentos ricos en ácidos grasos, alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados, alimentos ricos en fosfolípidos y muchos más alimentos. Ácidos nucleicos. Son grandes moléculas constituidas por la unión de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos son el ADN como ácido desoxirribonucleico y el ARN como ácido ribonucleico. Están clasificadas en dos partes: nucleótidos y nucleósidos. Los nucleótidos son moléculas compuestas por pentosa, fosfato, base nitrogenada. Los nucleósidos es la unión de una pentosa más base nitrogenada. Los ácidos desoxirribonucleicos como ADN son moléculas sumamente complejas que contienen toda la información genética del individuo. Una de las funciones es almacenamiento de la información genética. Ácido ribonucleico ARN. A diferencia del ADN, que posee desoxirribosa y timina, el ARN está formado por ribosa como monosacárido y uracilo como una de las bases nitrogenadas. Las funciones son ARN mensajero, de transferencia, ribosómico y heteronuclear. Funciones de los ácidos nucleicos: duplicación del ADN, expresión de mensajes genéticos. ¿Cómo llega el ácido nucleico a la célula? El apareamiento de las bases es también el mecanismo para enviar la información genética desde el núcleo hasta los ribosomas y dirigir
la síntesis de proteínas, en este caso una porción de una de las cadenas del ADN sirve de patrón para la síntesis de ARN y en consecuencia de bases del ARN complementarias a la que se presentan a la porción de la cadena que se está copiando. Muchas gracias, compañero y tutor. Recuerde que les habló César Augusto González Lozano.